Saludos comandantes, les hablaba El Saer. El día de hoy estamos compartiendo con ustedes este Let's Play, puesto que ayer fue desbloqueado el acceso al sistema HIP 87621, que es justamente a donde nos dirigimos en este momento. Vamos a comenzar a saltar hacia allá y aquí lo interesante es que el día de ayer también inició una nueva Community Goal en la que estamos muy interesados en participar, ya que van a dar unas recompensas bastante interesantes. Una de ellas es un traje Artemis de grado 5 completamente ingenierizado. Entonces vamos a ver en qué consiste esta Community Goal, vamos a tratar de participar y pues acumular los mayores puntos posibles para conseguir esta recompensa. Bien, ya estamos en el último salto. Algo interesante de esta Community Goal es que es la primera ocasión en la que una Community Goal está dedicada específicamente a Odyssey. Entonces, pues eso me parece muy interesante. Vamos a ver de qué trata. También lo interesante de este sistema, que recién le quitaron el permiso de bloqueo, es que aquí es donde es el paradero, el último paradero conocido de Territora. Entonces también nos van a dar un poco de pistas en ese sentido. Okay. Muy bien. Vamos a acercarnos a esta estación que está en los satélites, perdón, en los asteroides, en el cinturón de asteroides, para ver primero aceptar y ver en qué consiste la Community Goal. Y luego ya podemos continuar explorando este nuevo sistema. En lo que nos acercamos les voy a mostrar el mapa del sistema. Aquí a esta estación es a donde vamos. Y bueno, como pueden ver, todos los planetas principales tienen anillos, lo cual es algo curioso de este sistema. Pero lo que en realidad nos interesa más es todo lo que hay de exobiología, ¿vale? En los planetas. Entonces lo que vamos a ir a explorar. Exogen Science es a donde vamos. Oh, ok, tal vez no fue tan buena idea intentar el truco con el Super Cruise Assist. Ok, vamos allá.
vamos a dejar que la computadora de aterrizaje se haga cargo en esta ocasión. Me encanta cómo se ven las estaciones en los asteroides. Qué detalle. Qué detalle. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Community Goals. Como dijimos, estamos en HIP 87621 y la Community Goal es una Exobiology Initiative. Bien. Ok, esta es la parte que nos interesa. Ok, nos piden que entreguemos datos de exobiología. Entonces nos vamos a registrar. Es importante registrarnos antes de comenzar a recolectar las muestras, mismas que se encuentran en varios cuerpos de este sistema. Estas muestras tienen que ser vendidas en el Vista Genomics en esta estación justamente. Ok, podemos recolectar más de una muestra en cada planeta, lo cual está bien. El chiste es recolectar las más que se pueda y vender tanto como sea posible. Queremos colocarnos en el top 75% de la contribución para poder recibir nuestra recompensa. Con el simple hecho de participar, vendiendo aunque sea una muestra, vamos a recibir el Artemis Photon Blue Suit Pack. Esta skin para el Artemis. Vamos a recibir créditos dependiendo nuestra contribución, pero si quedamos en el top 75% o mayor, vamos a recibir un traje Artemis grado 5 con capacidad de la batería mejorada, visión nocturna, incremento en la duración del sprint al correr y mejora en la asistencia de salto, lo cual es una muy buena recompensa en mi opinión. Así que vamos a comenzar con esta Community Goal. Ya nos registramos y ahora sí ya podemos comenzar a buscar nuestras muestras. Bien. Ya tenemos equipado nuestro traje Artemis, que es el que tiene la herramienta necesaria. Y ok, ya nos aparecen los sitios de donde podemos empezar a recolectar las muestras biológicas, que era también la parte que nos interesaba al venir a inscribirnos en esta Community Goal. Entonces vamos a seleccionar la más cercana. Y vamos a aterrizar aquí en este primer planeta. No sé cuántas muestras alcancemos a recolectar en esta ocasión, pero bueno, lo importante es estar contribuyendo. Ya no presté atención a la duración de la Community Goal. Sin embargo, me parece que aquí lo debemos poder ver. Oh, una semana, 5 días, 12 horas. Muy bien. Tenemos casi 2 semanas para realizar las contribuciones y bueno, esperemos lograr por lo menos ese 75% para ganarnos el traje Artemis. Mi traje Artemis es un grado 3 actualmente, sin ingeniería.
Afortunadamente todavía no me ponía yo a meterle ingeniería, ya que realmente las mejoras que trae el que nos van a regalar con esta Community Goal, pues son justamente las que a mí me interesaban. Justamente esas son las que yo quería poner, entonces nos vamos a ahorrar muchos materiales de ingeniería a pie. Que, bueno, no sé si con las últimas actualizaciones ya sean un poco más fáciles de conseguir, pero hasta donde yo me quedé son bastante tardados, sobre todo lo que son los datos de estos puertos de datos. Realmente es bastante tedioso farmearlos. Implica estar farmeando muchísimo los asentamientos, pero vaya, es parte del juego como está. Ok, a ver, para hacer el primer sitio va a estar interesante porque eh, yo ya me spoileé un poco al respecto. Si ustedes no se quieren spoilear, no deberían estar viendo este video. Sin embargo, sé que al estar en el lado iluminado del planeta, la superficie va a estar muy caliente. Entonces eso va a dificultar un poco nuestra recolección de las muestras, pero vamos a ver cómo nos va en el primer sitio. Con algo de suerte sobreviviremos. Ya desde aquí podemos ver la nube de esporas que causan estas especies de árboles. Me llama la atención. Ahí vemos cómo están lanzando esporas en el aire y crean esta especie de nube encima de ellos. A mí este evento me hace creer que la intención es que vengan muchos jugadores a explorar naturalmente estas plantas por la Community Goal, y yo creo que vamos a estar repartiendo de alguna manera las esporas por el resto de la galaxia. No sé en qué vaya a consistir pues este nuevo modo de juego, no sé qué vaya a traer consigo, pero lo que sí nos interesa es podernos estacionar primero que nada. Pero lo que sí nos interesa es conseguir ese traje Artemis de grado 5. Ese es el principal objetivo en estas 2 semanas. A partir de ahí, pues bueno, a ver qué cositas se vienen. Yo creo que van a ser cosas interesantes. Si se fijan, dice temperaturas inseguras, por lo que vamos a tener que bajar en nuestro SRB y buscar un lugar más seguro para desembarcar apropiadamente. La vista es genial, la verdad. Estos árboles tienen una apariencia medio targoide que me parece también bastante interesante. Aprovechando que estoy en el vehículo, voy a escanear uno de estos. Listo. Y vamos a ver. Realmente no sé de qué depende el dónde podemos desembarcar y dónde no. Yo creo que lo que tenemos que buscar es una sombra o algo parecido. Vamos a ver por aquí. No. Ah, sí. Entonces posiblemente podemos desembarcar en cualquier parte. Solo es una advertencia
temperaturas no seguras. Ahí nos da la alerta y si se fijan van a empezar a bajarnos la vida paulatinamente. Muy bien, esas son las muestras que tenemos que recolectar. Como vimos en la Community Goal, podemos recolectar más de una muestra en cada planeta. Justo lo que estamos escaneando no es precisamente la planta, sino esta especie de marca que tiene la marca, en este caso en el tallo. Entonces eso es como tal lo que estamos escaneando. Vamos por esta de aquí. Si se fijan, rápidamente está bajando mi vida. Tengo que estar muy al pendiente para curarnos. Voy a tratar de recolectar las muestras más rápido. Si no, también me voy a quedar sin botiquines. Oh, come on. Muchos en YouTube dicen que se está convirtiendo esta actividad en una especie de plataformero tipo Mario Bros. Que no está muy lejos de la realidad, pero creo que tampoco me parece tan complicado. Ok, vamos aquí. Pregunto si el escudo sirve de algo con... No, definitivamente no. Ok, tenemos la primera muestra. A ver si puedo llegar a mi vehículo antes de tener que gastar un medikit. Oh, puede que muera en el intento. Morí. No morí. Ah, parece que no morí. Ok. Interesante. Tal vez sería buena idea buscar las muestras que estén en este momento en un lado oscuro de la luna para no tener que estarnos preocupando por el sobrecalentamiento y que nos esté bajando la vida constantemente. Voy a intentar tomar una muestra más a que estamos aquí y estar listo para movernos a otro sitio. Espero que el hecho de haber subido a mi SRB solo me haya rellenado la vida, si no probablemente muera instantáneamente. Sí. Muy bien, estuvo cerca, pero... que digo cerca, muy cerca, en realidad. Pero lo logramos. Todo por no querer gastar un medikit. Pero es realmente muy rápido el ritmo al que baja la vida. Vamos a tomar esta de aquí. Y vamos a tomar esta de acá. Listo. Ok. 2 muestras completas. Me doy por bien servido en este sitio.
vamos a identificar dónde se ubican los demás sitios. A ver si alguno está en el lado nocturno ya sea de esta u otra luna. Pero como pueden ver, no es realmente difícil participar en esta Community Goal. Básicamente va a ser estar visitando varios de estos sitios, recolectando las muestras, jugando un poco del plataformero injusto dentro de Elite Dangerous Odyssey y pues al final vender tantas como sea posible. También la ventaja de estas Community Goals es que pues vamos a acumular créditos. Si es algo que también están buscando y pueden sacar ventaja de ello. Va a estar pagando creo que 8 veces más créditos de lo que las muestras de exobiología pagarían normalmente. Entonces, vaya, dos pájaros de un tiro, ¿no? Ok, vamos a alejarnos de aquí. Y vamos a ver en dónde se ubican las demás muestras. Okay, también tenemos la ubicación de una nave estrellada. Podríamos ir a revisarla. Esto está relacionado naturalmente con el paradero de Territora. Francamente no es algo que quisiera hacer en esta ocasión. Para dejar que si están interesados en seguir ese misterio de Territora por ustedes mismos, pues no spoilearlos en esta ocasión. Al menos no ese tema. Vamos a centrarnos mejor en seguir farmeando nuestras muestras. No debía hacer eso. Casi siempre lo desactivo justo antes de que dé el impulso fuerte, pero esta vez me distraje. Ok, vamos a ver de qué lado del planeta están. Bueno, no es el planeta, es una luna. De hecho, se puede decir que es la luna de una luna. Biological site. No, este también está. No, sí, podría estar del lado oscuro del planeta. Vamos a bajar un poco la velocidad. Sí, muy bien. Aquí ahí no deberíamos de batallar tanto con las temperaturas extremadamente altas. Está grande este lugar. Vamos a ver
Listo. Ya no muestra la advertencia, evidentemente ya no nos vamos a estar sobrecalentando, al menos no por ahora. Vamos a ver cuántas son las más que podemos recolectar en un solo sitio. Vamos a empezar por este lado. Me encanta la bioluminiscencia que tienen por sí mismos estos árboles. Me encanta cómo se ven. Ya hace que no sea necesario siquiera encender las linternas. A veces me preguntaba eh, si a mi traje Artemis le pondría la mejora de visión nocturna. La verdad es que en lo personal no le veo tanto el uso, al menos no lo he necesitado del todo yo. Y no he llegado a ese punto de tener que escoger que si la tomo, no la tomo, si la tomo. De tener que decidir qué mejora colocarle. Um, Estaba convencido de usar incremento en la batería, mejora para correr y mejora para saltar. Pero estaba bastante indeciso en la tercera y última mejora para este traje. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería para ustedes la mejor opción? ¿Le pondrían visión nocturna o pondrían alguna otra? Ahí háganmelo saber en los comentarios. Bien, ya completamos una más. Oh, qué vista, ¿no? Es algo que me encanta de este juego, que me sigue trayendo a él cada vez. Me encantan las vistas tan espectaculares que uno puede apreciar en ocasiones. Oh, no. Creo que quizás en lugar de la visión nocturna, yo me hubiera inclinado más por la reducción en el consumo de las herramientas, en el consumo de energía. Como pueden ver ahorita, al estar escaneando y lanzando el pulso de la herramienta, ya nos drenó bastante la energía en el traje. Estar saltando, eso también no sé si se vea impactado por esa mejora o no, pero creo que esa también hubiera sido una buena opción, ¿no? De cualquier forma, al ser gratis, yo me quedo con el gratis. Oh, plataformero. Lo rápido que baja nuestra batería al escanear. Tal vez reducir el consumo de batería de las herramientas sería muy buena opción, creo yo. Ya. Creo que ahora sí vamos a necesitar recargarnos. Dijo sample unavailable. ¿A qué se refiere?
Creo que ni siquiera tengo que recorrer completamente todo el lugar. O sea, mientras las primeras tres tengan la biodiversidad suficiente, creo que una vez completadas esas tres, las siguientes pueden ser de donde sea, por lo que entiendo. Aquí no podemos tomarlas, pero por allá sí. A ver, vamos a ver cómo se sigue comportando esto. Esa fue la tercera. Así que se puede decir que vamos a comenzar una de cero. Pues sí, parece que todo está verde otra vez, incluso esta. Eso hace que pierda un poco el chiste. Creo que me hubiera gustado más. O sea, está bien que puedas recolectar más de una muestra en el mismo planeta, pero quedarte en las mismas tres, una y otra vez, como que. Meh. Siento que pierde un poco el chiste. Esta no, es así. Si llegas, si llegas. Y es que eso hace que realmente no tenga yo que moverme a otra ubicación. Realmente hasta que se me acaben las recargas de energía o hasta que salga el sol en este lado del planeta. Nada, nada me impide quedarme aquí hasta que yo quiera. Creo que sería mejor que de alguna forma una vez escaneando todas estas marcas de aquí, pues ya me obligue a buscar otra, ¿no? Otra luna con otra eh, colonia de arbolitos y buscar más muestras. Pero pues esto hace que el grindeo sea demasiado monótono. O sea, uno puede quedarse aquí horas y horas y horas. Como digo, hasta que se acaben las recargas de energía. Y así ultra grindear para esta community goal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Es lo que hay. Vamos a seguirles el juego. O quién sabe, a lo mejor sí hay algo que eventualmente me impida seguir recolectando más y más de estas marcas. Ya lo veremos. De este lado. Como vieron, hacerlo de noche sí es prácticamente un requisito indispensable. No les recomiendo que lo intenten cuando es de día. Te obliga a gastar medikits o a estar entrando y saliendo de tu vehículo planetario. Medikits, como ven, nada más podemos cargar uno a la vez, entonces definitivamente no lo hace eficiente.
más. Me pregunto si hay una manera de dentro del juego para saber cuántas llevo. Me refiero en este momento, ¿no? Antes de ir a vender, saber cuántas muestras he recolectado ya. Quédate aquí. Ahí está. No, agárrate. No. Ok. Ah, bien. No te caigas. Eso. Última celda de energía. Esto me va a obligar a regresar a mi nave. Con lo cual yo creo que nos vamos a dirigir a vender ya las que tengamos recolectadas. No sé cuántas van a ser, pero yo espero que sea suficiente para entrar ya en el 75%. Quizás. Quizás no. Creo que debe haber muchos jugadores entregando una cantidad ridícula de muestras. Me hubiera gustado entrar desde ayer, pero pues lamentablemente la vida laboral no siempre lo permite. Igual en mi opinión no se trata de recolectar y recolectar muestras hasta que uno se harte. Si uno se harta, pues lo mejor es cambiar de actividad. Finalmente ya eh, con quedar en el 75% es más que suficiente para obtener la mejor recompensa. En mi opinión ya lo demás es ambición. Listo. Ok, vamos a ver si ese 32% de la batería es suficiente para las últimas tres. Sí, parece que sí. Tenemos una. Dos. Ah, quédate aquí. No. Lástima.
Lástima, lástima. ¿Por qué se ve así? Ah, me está dando curiosidad por qué se ve así. Bueno, ya estamos aquí. Vamos por esa última muestra que me faltó y vamos a ver por qué se ve moradito. ¿Por qué rayos se ve moradito? ¿Qué es esto? Uh, ya entiendo. Justo aquí cayó un hongo de una especie diferente. Oh, pensé que había uno aquí. Vamos por este de acá. A ver, vamos a escanear este tipo de bacteria. Es bacteria más bien, no hongo. Aunque esta no nos va a dejar tomar otra muestra distinta en una larga extensión, así que con reconocerla me basta. Listo. Hora de irnos. Mira nada más. Mira nada más, qué chulada. Ok, pues vamos de regreso a la estación y vamos a ver cuánto logramos avanzar en la Community Gold con este ratito que estuvimos recolectando muestras. Ni siquiera lo dejé alejarse lo suficiente. Vamos a intentar nuevamente el truco del supercrucero, a ver si esta vez nos funciona. Posiblemente otra vez vamos a chocar con los asteroides. No. Esta vez estábamos del lado correcto. Genial. ¿A ustedes también les pasa que al salir de supercrucero como que se mutean los motores? Últimamente me lo hace cada que salgo de supercrucero, no sé a qué se deba.
Recuerden que es importante primero registrarse en la Community Goal antes de empezar a recolectar muestras. No vaya a ser que vengan a vender sus muestras antes de registrarse, pues no les van a contar. Eso sí les deja recolectarlas del todo. Vamos a ver cuánto nos dan. Cuánto nos dan en créditos y cuánto nos dan en progreso de la Community Goal. Vista Genomics. Yes? Hola, Amber. You wish to contribute to Vista Genomics? Yes, definitely I do. Well, let's see what you've got for us. Mm, 12 milloncitos no está mal, aunque no nos dice realmente cuántas muestras individuales recolectamos. Pero bueno, esos 12 millones vamos a ver a cuánto Thank you for your contribution to our research. se traduce en cuanto al progreso de la Community Goal. Lo voy a hacer desde mi nave. Ok, ya se ve reflejado el progreso. Y efectivamente ya estamos en el rango C, el top 75%. Ahora aquí la pregunta es, mientras más continúen contribuyendo los demás jugadores, ¿será que nos vuelvan a bajar de ahí? ¿O una vez alcanzándolo ya se queda ahí? Ya nos quedamos en ese rango. Si alguno de ustedes sabe la respuesta, déjenoslo saber en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, comandantes. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden siempre volar con cuidado y nos vemos allá afuera.